Si tienes más de 50 o 60 años, o incluso si eres más joven y ya te das cuenta de que olvidas cosas con frecuencia como perder las llaves o quedarte en blanco en medio de una conversación, quiero que sepas algo muy importante. No es algo normal, no es algo sin importancia y tampoco es algo que debas aceptar como inevitable. Detrás de esos olvidos hay un hábito sencillo, algo que realizas diariamente sin pensarlo, que poco a poco está afectando tu cerebro, debilitando tu memoria y restándote calidad de vida. Y lo alarmante es que casi nadie se da cuenta de ello, ni la gente a tu alrededor, ni tus amigos, y a veces ni siquiera tu médico. Soy Nazaret Castellanos, neurocirujana, y durante más de 15 años he estado trabajando con personas que llegan a mi consulta preocupadas por problemas de memoria, por ese deterioro cognitivo que parece normal con la edad o por el miedo a desarrollar demencia. Y lo que he podido observar es que la edad no siempre es la culpable. A menudo es ese hábito que repetimos día tras día y que todos pasan por alto, el que inicia un proceso silencioso en nuestro cerebro. Esto puede provocar olvidos, confusión y esa frustración de tener una palabra en la mente y no poder sacarla. Quédate aquí porque en este vídeo te voy a revelar cuál es ese hábito, por qué resulta tan perjudicial y cómo puedes ponerle fin de manera natural, sin necesidad de medicamentos ni tratamientos caros. Además, te voy a compartir un ritual nocturno que solo te llevará 15 segundos y que ayuda a calmar el sistema nervioso, mejorar el sueño y despertar con la mente mucho más despejada. Antes de comenzar, te animo a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún consejo sobre cómo cuidar tu cerebro después de los 60. Y si lo que escuchas resuena contigo, déjame un comentario con alguna pregunta si podré entender mejor cómo ayudar. Comencemos con el primer hábito que muchos tienen en secreto. Y lo llamo así porque hay quienes lo llevan a cabo creyendo que les ayuda a ser más productivos, cuando en realidad lo que hace es desgastar su cerebro más rápido. Este es el hábito número 10, sacrificar horas de sueño para sentirse más activo. En mis consultas he escuchado en numerosas ocasiones a personas de 60, 70, incluso 80 años decirme con orgullo: me acuesto tarde y me levanto temprano, así no desperdicio el tiempo. Y yo, con cariño pero con firmeza, siempre les digo lo mismo: esa práctica puede estar perjudicando tu memoria más de lo que te imaginas. Puede parecer lógico pensar que dormir menos significa tener más tiempo para hacer cosas, pero aquí está la verdad que pocos conocen. Al dormir poco, tu cerebro se pierde su momento de limpieza nocturna. Durante el sueño profundo y el REM, especialmente en la segunda mitad de la noche, se activa un sistema increíble, como si fuera el servicio de limpieza interno del cerebro. Ese método se encarga de eliminar desechos, proteínas y toxinas que, si se acumulan, provocan inflamación y dificultan el funcionamiento del cerebro. Cuando reduces esas horas de sueño, lo que queda es más confusión mental, más olvidos, más fatiga a media tarde, y esa sensación de tener que leer algo varias veces sin poder retenerlo no es solo un despiste por la edad, es tu cerebro pidiendo ayuda. Dormir poco también aumenta el cortisol, desajusta la insulina, interfiere con neurotransmisores clave como la acetilcolina y altera los ritmos circadianos que sostienen tu memoria y tu concentración. Lo vi claramente con Carmen, una mujer de 67 años, activa y colaboradora en su comunidad. Me contó que dormía solo 5 o 6 horas y que con café se sentía bien. Le propuse un desafío de 2 semanas, una higiene del sueño rigurosa, una rutina relajante antes de dormir, nada de pantallas por la noche y luz natural por la mañana. Cuando regresó, me dijo emocionada que no solo recordaba mejor las cosas, sino que sentía la cabeza más despejada. No fue cuestión de magia, sino de respetar lo que dice la biología. La solución es bastante sencilla, aunque no siempre resulta fácil de aplicar. Cuida tu sueño como si fuera una cita que no puedes cancelar. Intenta conseguir entre 7 y 8 horas de descanso real, haz una cena ligera y a una hora temprana. Evita tomar líquidos antes de ir a la cama para no interrumpir tu descanso. Establece una pequeña rutina nocturna para relajarte. Puedes hacer respiraciones profundas, leer algo tranquilo o hacer unos estiramientos. La idea no es dormir más por el simple hecho de hacerlo, sino dormir mejor para que tu cerebro pueda cumplir con su función. El sueño no es un impedimento para ser productivo, es tu mejor compañero. Es el remedio más natural que tienes para disminuir la inflamación, afianzar recuerdos y equilibrar tu estado de ánimo. Y sí,
Dormir bien es una de las mejores defensas que hay contra la demencia. Y claro, si dormir poco afecta a la mente, ¿qué ocurre con estar sentado durante horas sin mover? Vamos a analizarlo en el siguiente hábito. Hábito número 9. Pasar demasiado tiempo sentado sin moverte. Te voy a contar la historia de Julián, un director de escuela que ya está disfrutando de su jubilación. Con una sonrisa en la cara, me decía que pasaba gran parte de su día frente al televisor, leyendo el periódico, resolviendo crucigramas en la mesa de la cocina. Doctora, me lo merezco, insistía, y claro que se lo había ganado. Sin embargo, lo que Julián no sabía es que estar tantas horas sentado, sobre todo después de una cierta edad, trabaja en contra de la salud de su cerebro de una manera silenciosa. ¿Qué sucede cuando estás en la misma posición tanto tiempo? La circulación hacia el cerebro se reduce, disminuye el flujo sanguíneo, baja el oxígeno y también los nutrientes. Y cuando el flujo se ralentiza, la inflamación comienza a aumentar. Las microglías, esas células que cuidan del cerebro, se activan en exceso, el metabolismo neuronal se hace más lento y las conexiones entre las redes que sostienen la atención y la memoria empiezan a debilitarse. Esto no sucede de la noche a la mañana, por eso es tan engañoso. Empieza a notar señales sutiles, más cansancio mental, más despistes y una mayor irritabilidad. Al final de la tarde nuestros cuerpos están hechos para moverse. El movimiento no solo sirve para mantenernos en forma, también es circulación, es energía pura para la mente. En personas mayores de 60 años se convierte en una de las medicinas más efectivas y gratuitas para conservar la claridad mental. Lo mejor de todo es que no necesitas un gimnasio ni rutinas complicadas. Hay una regla simple que lo cambia todo. Cada 30 minutos levántate. Así de fácil. Estírate, da unos pasos, asómate a la ventana, tómate un poco de agua. Estas pequeñas pausas reactivan la circulación, disminuyen la inflamación y le recuerdan a tu sistema nervioso que sigues vivo y en movimiento. Julián lo intentó, puso un temporizador y comenzó a levantarse cada media hora. A las 2 semanas ya notaba su mente más despejada. Al mes se sentía ligero, con mejor ánimo y con la sensación de haber recuperado el control de sus días. Así que si tú también pasas horas sentado, viendo deportes, leyendo o simplemente relajándote, tenlo en cuenta. Un cuerpo que permanece inmóvil abre la puerta a problemas silenciosos. Un cuerpo activo invita a la recuperación. Y hablando de visitantes silenciosos, hay uno que se cuela cada mañana en tu rutina y que quizás no te das cuenta. La cafeína. ¿Podría esa taza de café tan aparentemente inofensiva estar afectando tu organismo más de lo que imaginas? Vamos a analizarlo. Hábito número 8. El abuso de cafeína. Te hablo con total honestidad porque este tema lo comprendo muy bien. El aroma de un café recién preparado puede sentirse como un regalo al comenzar el día. Ese primer sorbo caliente es casi como un abrazo. Y sé que para muchos de mis pacientes, especialmente aquellos que ya están jubilados y disfrutan de mañanas tranquilas, esa taza se convierte en un ritual casi sagrado. Lo que he ido descubriendo al acompañar a tantos pacientes a lo largo de los años es que un exceso de cafeína, incluso de algo tan habitual como el café o el té, puede afectar negativamente a tu cerebro. La cafeína actúa como un estimulante. Activa tu corteza cerebral, tensa el sistema nervioso, acelera los circuitos del estrés y puede interrumpir el sueño, aunque la hayas consumido varias horas antes. Esa energía inicial que parece aportar claridad suele ir acompañada de un bajón, más irritabilidad, un toque de ansiedad, dificultad para concentrarse, antojos de azúcar y problemas para retener lo que lees o aprendes, y por supuesto en un cerebro que ya enfrenta despistes o lapsos, ese vaivén no ayuda en nada. Me acuerdo de un paciente, Sergio, que tomaba café por la mañana, té helado por la tarde y de vez en cuando un refresco con cafeína por la noche. Nunca se lo había planteado. Le sugerí un cambio simple, una sola taza por la mañana y luego infusiones sin cafeína. Se mostró indeciso porque llevaba años con esa costumbre, pero decidió intentarlo. 10 días después volvió sorprendido. No solo dormía mejor, sino que también se sentía más alerta a media tarde, ¿no? Y lo más curioso era que ya no extrañaba tanto la cafeína como había imaginado, ¿no? No se trata de eliminarla por completo, eso no es necesario, pero sí de aprender a controlarla. Disfruta de esa primera taza por la mañana y piensa en detenerte ahí. Tu descanso y tu memoria te lo van a agradecer.
Y ya que estamos hablando de lo que dejamos entrar en nuestro organismo, hay un tipo de alimentos que es aún más perjudicial para tus hormonas y tu cerebro que la cafeína. Y estoy casi segura de que aparece en tu mesa más a menudo de lo que piensas. Vamos a ver. Hábito número 7. El consumo frecuente de ultraprocesados y comidas muy picantes. Recuerdo a Luis, que tiene 68 años, quien llegó a mi consulta con mucha frustración. Doctora, dejé los refrescos hace tiempo, pero sigo con la cabeza nublada por las tardes y me cuesta organizar las ideas, me desespera. Le pedí que me contara cómo era un día normal en su alimentación y se echó a reír. En el desayuno, disfrutaba de tocino con huevos. Al mediodía se comía un bocadillo de embutido. Y por la noche, con mucho orgullo, decía que su chili bien picante nunca faltaba. Y aquí fue donde realmente comenzó la charla, porque a menudo se nos olvida que la comida no solo nutre, también se comunica. Cada bocado manda mensajes al cerebro y los ultraprocesados, embutidos, alimentos envasados, bollería y snacks de bolsa transmiten el mensaje equivocado. Están repletos de grasas de mala calidad, azúcares añadidos y aditivos que causan una inflamación silenciosa, y si el cerebro ya tiene cierta sensibilidad, esos mensajes solo intensifican la confusión mental, el cansancio y la inestabilidad emocional. El picante, cuando se consume en exceso y de forma constante, tampoco es beneficioso. Puede sobrecargar el sistema, alterar el sueño y dejar al cerebro más cansado que recuperado. Pero quizás lo más perjudicial de todo sucede a nivel hormonal. Varios alimentos ultraprocesados hacen que la glucosa y la insulina se disparen de inmediato, lo que contribuye a la acumulación de grasa en el abdomen y altera los neurotransmisores que el cerebro necesita para funcionar correctamente. En otras palabras, una dieta inadecuada puede facilitar el avance de la demencia. Cuando Luis comenzó a optar por comidas más sencillas, como pollo o pescado a la plancha, verduras de hoja verde, aguacate, frutos rojos y un puñado de nueces, no solo notó una mejora en su estado físico, sino que también me comentó emocionado: siento que estoy recuperando mi esencia, con la mente más clara, más equilibrada y con más control. Ese es el verdadero impacto de una alimentación consciente. No se trata de ser perfecto, sino de estar consciente, de cocinar más en casa, de incorporar a diario algún alimento que ayude a reducir la inflamación y de reservar los productos industriales solo para ocasiones especiales. Si te decides a dar ese paso, tu cerebro lo va a notar, la inflamación disminuye, la mente descansa mejor y el estado de ánimo se estabiliza. Bueno, incluso si llevas una alimentación saludable, ¿no? Hay un hábito diario que muchos pasan por alto. A simple vista parece inofensivo, pero en realidad actúa como un sismo silencioso que desgasta la mente poco a poco. Hablemos de esto. Hábito número 6, ignorar las señales tempranas y dejarlas para más adelante. Es asombroso cuántas veces escucho cosas como: fue solo un descuido, seguro estoy cansado, ya se me pasará. Lo oigo tanto que a veces parece un guión repetido, pero tras tantos años ayudando a personas con problemas de memoria, puedo decirte que este es uno de los hábitos más peligrosos y al mismo tiempo más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque cada vez que pasas por alto esas pequeñas señales, esa palabra que se te escapa, esa cita que olvidas 2 veces, esa factura que pagaste de nuevo, estás dejando pasar la oportunidad de hacer ajustes a tiempo. Ajustar significa preguntarte: ¿qué está pasando? ¿Dormí mal? ¿Estoy muy estresado? ¿Algún medicamento me afectó? ¿Necesito bajar el ritmo o buscar ayuda? Son pequeñas señales que, si las pasas por alto, acaban convirtiéndose en alertas importantes. Es como observar un semáforo que se pone en ámbar y pensar: no pasa nada. Llega un momento en que ese semáforo se pone en rojo y ya no hay marcha atrás. Además, cuando hacemos caso omiso a esas indicaciones, solemos intentar compensar de la peor forma posible. Más café, más tiempo frente a las pantallas por la noche, más tareas al mismo tiempo para ocultar los errores, y todo eso solo empeora la inflamación cerebral y el descontrol interno. Me acuerdo de Clara, que tiene 66 años y es maestra jubilada. Ella solía decirme con orgullo: siempre he sido fuerte, nunca me detengo por un pequeño olvido.
pero cuando comenzó a notar sus lapsos, como a qué hora se había despertado o cómo había dormido y comido ese día, empezó a notar un patrón claro. Se dio cuenta de que los días en los que dormía menos y sentía más ansiedad coincidían con los olvidos más notables. Con simples cambios como una siesta corta, una caminata después de estar sentada mucho tiempo o cambiar un café extra por una infusión, empezó a ver mejoras reales en cuestión de semanas. No fue cuestión de magia, sino de prestar atención a lo que su propio cuerpo le estaba comunicando. Y ese es el mensaje clave. Escuchar no es un signo de debilidad, es una forma de inteligencia práctica. Cuando tu cuerpo se expresa, es importante que lo atiendas ese mismo día. Haz un ajuste, aunque sea algo pequeño. Esas decisiones mínimas son las que cuidan tu memoria a largo plazo. Y aquí quiero que te fijes bien, porque el siguiente hábito del que vamos a hablar es aún más perjudicial. No solo impacta en el cerebro, también afecta a los pulmones y a la circulación. Incluso si tú no lo haces, estar cerca puede ponerte en peligro. Vamos a analizarlo. Hábito número 5. Fumar o estar expuesto al humo aunque ya no fume. Pienso en Ernesto, que tiene 73 años. Ha trabajado toda su vida como carpintero. Un día llegó a la consulta y me dijo con orgullo: hace más de 10 años que dejé el cigarro, pero siento que mi memoria ya no es la misma. Lo escuché atentamente y le hice una pregunta sencilla. ¿Todavía pasas tiempo en lugares con humo? Bajó la mirada y admitió que sí. Cada fin de semana se reunía a jugar al dominó con sus amigos y todos fumaban como si no hubiera pasado el tiempo. Lo que Ernesto no sabía es que el cerebro es muy sensible a este tipo de sustancias tóxicas. Cada cigarrillo libera miles de compuestos que provocan inflamación, estrechan los vasos sanguíneos y disminuyen la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Esa inflamación crónica afecta directamente al hipocampo, que es donde se guarda la memoria, y poco a poco dificulta la capacidad de las neuronas para repararse y mantenerse activas. Con el paso del tiempo, el cuerpo pierde eficiencia para eliminar estos desechos. Por eso, hasta una exposición ocasional puede arruinar los esfuerzos que realizas en cuanto a sueño, alimentación o ejercicio. Y lo más preocupante es que no se trata solo de tener memoria difusa o despiste. El humo está directamente vinculado a un mayor riesgo de demencia vascular y a un avance más rápido de los síntomas cuando ya se observan señales de deterioro cognitivo. Este mensaje no busca asustarte, sino más bien que te des cuenta de la realidad. Si todavía fumas, dejarlo es el mejor obsequio que puedes hacerte a ti mismo, a tu corazón, a tus pulmones y a tu mente. No estás solo en esto. No dudes en pedir ayuda. Busca apoyo en terapia o en tratamientos que te ayuden en el camino. Y si ya has dejado de fumar, felicítate, pero no te confíes. Mantente alejado del humo de los demás, porque tu cerebro merece un entorno limpio. Ernesto optó por hablar con sus amigos y llevar esas reuniones a su casa, donde el aire era puro. A las pocas semanas me comentó algo que me llenó de alegría. Es como si el ruido en mi cabeza hubiera disminuido. Pienso con más claridad y hasta duermo mejor. Ese es el poder de cuidarte de lo que no se ve. Y ahora pasemos a uno de los temas más importantes, porque a veces el hábito más dañino no es lo que inhalamos, sino lo que dejamos pasar sin cuestionar. Es momento de hablar del tablero de control. Hábito número 4. Ignorar las revisiones de salud cerebral como si no fueran necesarias. Recientemente atendí a Ricardo, que tiene 66 años. Es un hombre muy correcto y elegante, con esa educación que parece de otra época, pero llegó claramente incómodo. Llevaba más de un año lidiando con olvidos frecuentes, su energía estaba por los suelos y parecía que una nube gris lo seguía todo el tiempo. Me comentó, es como si el día pesara más de lo habitual. Era su primera vez en una consulta sobre memoria y con un poco de vergüenza admitió que no quería venir, que preferiría no enterarse de nada. Y no lo juzgo. A muchas personas, tanto hombres como mujeres, les sucede esto. Son inteligentes, trabajadores y valientes en otros aspectos de su vida, pero evitan ir al médico hasta que el problema ya no se puede esconder. Detrás de esto suele haber miedo, orgullo o simple negación. Pero siempre les hago la misma comparación. Llevas tu coche al taller antes de que se rompa del todo, ¿no? Pues tu cerebro, que es muchísimo más valioso, necesita aún más atención que un coche. El deterioro cognitivo no aparece de la noche a la mañana. Avisa con pequeñas señales, palabras que se nos escapan, agendas que se complican, un poco de irritabilidad y un sueño que se vuelve cada vez más delicado. Si esperamos a que la luz del tablero se ponga en rojo, a veces ya es demasiado tarde. Si lo notamos antes, muchas de esas razones se pueden revertir. Mejorar la calidad del sueño.
chequear la audición y la vista, controlar la presión arterial y el azúcar en sangre, ajustar la medicación que puede estar dificultando las cosas, tratar la depresión o la ansiedad, mover el cuerpo y ejercitar la memoria de forma específica. Por eso insisto tanto en hacer una revisión anual. No es necesario que sea algo complicado. Con una analítica básica que incluya glucosa, lípidos, vitamina B12 y tiroides es suficiente. Hay que revisar la presión arterial, el peso y la cintura y hacer un chequeo del estado de ánimo. Evaluar la medicación, sobre todo esos sedantes o medicamentos con efecto anticolinérgico que a veces nublan más la mente que la propia edad, y nunca hay que olvidar la audición. Una pérdida auditiva sin tratamiento hace que el cerebro tenga que esforzarse más y acelera el desgaste. A veces es útil hacer una pequeña prueba de memoria y atención, no para diagnosticar enfermedades, sino para cuidar nuestra salud antes de que las cosas se compliquen demasiado. Con Ricardo los cambios llegaron a través de ajustes sencillos: mejorar su higiene del sueño, usar audífonos para su pérdida auditiva moderada, cambiar un medicamento que le afectaba la memoria, programar caminatas y dedicar 15 minutos al día a ejercicios cognitivos guiados. En unos meses su aspecto mejoró notablemente. Ojalá no hubiera esperado tanto, me comentó. Me habría evitado un año de sufrimiento. Ese es el tema. Hacerse chequeos a tiempo no es solo un trámite, es una manera de regalarse calidad de vida. Y aunque la revisión es fundamental, hay otro hábito silencioso que llevamos con nosotros cada día y que puede estar contribuyendo a esa niebla mental sin que nos demos cuenta. Hábito número 3. El consumo excesivo de carnes rojas y procesadas. A menudo escucho comentarios como: doctora, a mí me encanta un buen chuletón, así he comido toda mi vida y lo entiendo. Hay algo realmente agradable en un plato sustancioso, pero lo que muchos no consideran es que una alimentación rica en carnes rojas y embutidos, como el bacon, las salchichas, los fiambres y las carnes curadas, repercute en el cerebro de manera sutil. Estas carnes suelen contener grasas saturadas, conservantes y sustancias que se generan al cocinar a altas temperaturas, las cuales liberan moléculas reactivas. Con el tiempo, esa mezcla puede dar paso a la resistencia a la insulina, perjudicar la microcirculación y mantener el cerebro en un estado de inflamación que dificulta la comunicación entre las neuronas. El resultado es más confusión mental, menor claridad para razonar, más cambios de humor y una disminución en la capacidad mental. No se trata de eliminarlas para siempre, sino de lograr un balance. A un paciente de 70 años le sugerí que redujera el consumo de carnes rojas a un par de veces a la semana y que en su lugar incorporara proteínas más saludables: pescado azul lleno de omega 3, pollo, pavo, legumbres y un montón de verduras de diferentes colores. A las pocas semanas regresó asombrado. No me había dado cuenta de lo pesado que estaba hasta que hice el cambio. Dormía mejor, las tardes no se le hacían tan pesadas y decía que su mente se sentía más ligera. Al final, la regla de oro es clara: que tu plato provenga más de la tierra que de la fábrica. Tu cerebro lo agradece más rápido de lo que imaginas. Y esto nos lleva al siguiente tema, porque aunque la comida juega un papel fundamental, hay un enemigo que se asienta justo debajo del cinturón y que puede ser aún más perjudicial: la grasa abdominal. Hábito número 2, grasa abdominal y sobrepeso. Leonardo, con 64 años, amable y siempre con una sonrisa, se sentó frente a mí y me dijo, entre broma y en serio: doctora, sé que he ganado barriga, pero ¿de verdad puede ser tan grave? Lo miré tranquilamente y le contesté: más de lo que piensas, Leonardo, especialmente para tu mente, porque la grasa que se acumula en el abdomen no es solo un simple almacén, es un tejido activo y vivo que libera sustancias que provocan inflamación y señales hormonales que alteran el equilibrio de todo el cuerpo. Esa grasa visceral aumenta la resistencia a la insulina, activa citoquinas, modifica el metabolismo de las grasas y afecta la circulación en el cerebro. El resultado es un entorno inflamado que obstruye los pequeños vasos sanguíneos y limita la formación de nuevas neuronas en áreas tan cruciales como el hipocampo, que es el centro de la memoria. ¿Y cómo se traduce esto en la vida cotidiana? Más confusión mental, menos energía, cambios de humor más frecuentes y un aprendizaje que se vuelve más lento y superficial.
Pero aquí viene la buena noticia, no necesitas bajar 30 o 40 kilos para notar mejora. Una disminución leve de apenas un 5% del peso corporal ya puede mejorar la presión arterial, regular el azúcar en sangre, reducir la inflamación y activar funciones mentales que parecían estar en pausa. Con Leonardo lo fuimos haciendo poco a poco. Comenzamos con una caminata suave de 15 a 20 minutos al amanecer, sustituir los refrescos por agua, agregar una porción extra de verduras en la cena, optar por proteínas de buena calidad y, siempre que podía, respetar un intervalo de 12 horas sin comer por la noche. Semanas después me comentó con satisfacción: doctora, ya no arrastro los pies por las tardes, duermo de un tirón y siento que estoy recuperando una parte de mí. Porque tu cintura también narra una historia y cuando logras recuperarla, no solo pierdes centímetros, sino que también recuperas energía, claridad y equilibrio. Y ahora llegamos al hábito más engañoso de todos. No se trata de lo que comes, de lo que bebes o de cómo descansas. Es algo mucho más sutil con lo que convivimos a diario y que va socavando silenciosamente todo lo demás. Es hora de ponerle un nombre a esto. Hábito número 1. Vivir con estrés crónico sin aprender a dejarlo ir. De todos los hábitos que hemos comentado, como el sueño, la alimentación, el ejercicio y las rutinas diarias, este es el que menos se valora y curiosamente es el que más puede agotar tu cerebro. El estrés crónico no es solo un malestar emocional, es una fuerza biológica que afecta tu memoria, tu estado de ánimo y tu claridad mental día tras día. He conocido a muchos como Ricardo, que tiene 70 años, siempre bien presentado, parece tranquilo por fuera, pero lleva dentro el peso de años de responsabilidades. Doctora, yo no hablo de estrés, yo aguanto, sigo adelante, me dice. Y yo asiento, porque he escuchado esa frase demasiadas veces, especialmente de aquellos que crecieron pensando que ser fuerte significaba callar, resistir y nunca pedir ayuda. El problema es que el estrés no se queda solo en la mente, se manifiesta en el cuerpo. Cuando los niveles de cortisol se mantienen altos de forma constante, comienzan a afectar las conexiones en el hipocampo, esa parte del cerebro que se encarga de la memoria. Esto acelera el sistema nervioso simpático, interfiere con el sueño, provoca un desajuste en neurotransmisores como la serotonina y la dopamina y te hace más susceptible al dolor, a la ansiedad y a esa irritabilidad que poco a poco desgasta la paciencia. Es como una tormenta silenciosa y perfecta que se manifiesta en olvidos, un cansancio crónico que no se alivia ni con café y una sensación de estar viviendo a medias. Ricardo, tras mucho tiempo en silencio, decidió abrirse. Me reveló que la familia, las preocupaciones económicas y el futuro después de la jubilación lo estaban sobrepasando, así que optamos por empezar sin medicamentos, dando pequeños pasos, de manera humana, 10 minutos al día de respiración consciente, 4 segundos inhalando y de 6 a 8 exhalando, caminatas suaves al amanecer, escribir una hoja cada semana para liberar pensamientos, reconectar con 2 amigos de antaño y, lo más importante, permitirse descansar sin sentirse culpable. En unas pocas semanas me comentó la doctora que no se daba cuenta de cuánto estaba cargando hasta que comenzó a liberar un poco. Su sueño mejoró, su memoria dejó de fallarle tanto y volvió a sentirse más tranquilo consigo mismo y con los demás. Manejar el estrés no es una señal de debilidad, es una estrategia. Es tomar las riendas de tu propia vida. Y cuando decides tomártelo en serio, no solo cuidas tu mente, sino que también estableces las bases para que todos los demás cambios, como dormir mejor, alimentarte de forma más saludable, moverte más y conectar de verdad con las personas que te rodean, dejen de ser un esfuerzo y se transformen en un estilo de vida. Hoy hemos destacado 10 hábitos, algunos muy obvios y otros tan comunes que pasan desapercibidos, pero todos tienen un impacto directo en la inflamación del cerebro y en esa niebla mental que tanto nos frustra. No quiero que te sientas abrumado, al contrario. Quiero dejarte con algo práctico y breve, un ritual nocturno de solo 15 segundos que ha transformado la vida de muchos de mis pacientes. Este ritual está pensado para reducir la tensión interna, relajar el sistema nervioso y preparar tu mente para que mientras duermes realice su labor de limpieza y reparación. Comienza con la respiración 4-7-8. Inhala por la nariz contando hasta 4. Mantén el aire en tus pulmones mientras cuentas hasta 7 y luego exhala despacio por la boca en 8 tiempos, como si estuvieras empañando un cristal. No es un truco mágico,
Alargar la exhalación activa tu sistema parasimpático, que es el freno natural que invita a tu cuerpo a relajarse. Con 1 o 2 rondas suele ser suficiente para sentir cómo el corazón se calma y la mente empieza a dejar de lado el ruido del día. El segundo paso es un gesto muy breve, un suave masaje detrás de las orejas sobre el hueso mastoides, deslizando después los dedos por los lados del cuello. Solo 5 segundos, pero son suficientes para recordarle a tu cuerpo que es hora de soltar. Y el último paso es una intención corta y sencilla. Dilo en voz baja. Esta noche tu mente se dedica a limpiar y reparar. No es un truco, es una cuestión de enfoque. Le estás dando una instrucción amable a tu sistema nervioso justo antes de irte a dormir. Todo el proceso no lleva más de 15 segundos justo al apagar la luz. Y si deseas potenciarlo aún más, hay 2 aliados ideales. Recibir unos minutos de luz natural al despertar y dar un paseo corto después de cenar. Ambos hábitos ayudan a sincronizar tu reloj biológico y preparan tu mente para funcionar en armonía. He acompañado a muchas personas que temían estar perdiendo la memoria. Y quiero ser muy claro contigo, no eres débil, no estás roto, simplemente te faltaba información. Ahora que la tienes, eso transforma el camino. Cuéntame en los comentarios si ya has empezado a cambiar alguno de estos hábitos o si hay alguno que te sorprenda más. Me encantaría leerte, porque tu experiencia puede ser justo lo que alguien necesita para dar el primer paso. Y si te interesa continuar aprendiendo sobre cómo cuidar tu memoria y tu mente, aquí tienes más vídeos que te serán de gran ayuda.